la necesidad de de la la evangelización. evangelización. Ese es el tema. Ahora, y quiero empezar con una pregunta. ¿Quién es el necesitado entre Dios y el hombre? Entre esa relación de Dios y el hombre, ¿quién verdaderamente es el necesitado? El hombre, El nosotros, hombre. humanos, Obviamente, Dios definitivamente, no es el que necesita, somos para nada. nosotros los necesitados de Dios. Amén. Entonces, si tenemos, si hay necesidad en el hombre, significa que Dios no tiene necesidades. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué necesidades tiene un ser humano? Y el manual nos hablaba al menos de dos. No sé si alguien lo leyó. ¿Cuáles son esas Sí. dos necesidades básicas? Em, La física Necesidades físicas y emocionales. y las necesidades emocionales. Correcto, hermana Versita. Esas son las dos necesidades más básicas. Las Mm, físicas, hablamos y de las salud, de emocionales. vestimenta, de techo, de comida, ¿ya? Y las emocionales, el hecho de ser aceptados, sentirnos valorados, tener a alguien que amar, sentirnos amados, es todo lo que tenga que ver con las emociones, el poder ser comprendido, el poder tener familia, el poder tener amistad, el poder ser parte de una iglesia, el poder ser parte de una comunidad. Todas esas son necesidades del ser humano. Ahora bien, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Si tenemos necesidades físicas y emocionales, dentro de todo esto, ¿cuál sería nuestra mayor necesidad? Espiritual. La, espe- Espiritual. la necesidad de la salvación. En, Redención. en todo lo que enfrenta la humanidad, lo que el mundo verdaderamente necesita es Dios. ¿Sabe por qué buscamos llenarnos con compras, llenar vacíos? A veces queremos que mi esposa llene los vacíos que hay en mi vida, queremos que mi esposo llene los vacíos que hay en mi vida. Y me casé, pero mi esposo no llenó los vacíos. Mi esposa no llenó los vacíos. Me compré el carro que quería, pero ese carro creí que me iba a hacer feliz, pero no llenó mis vacíos. Mm. ¿Por qué las personas o los objetos o las riquezas no llenan nuestros vacíos emocionales o nuestros vacíos o nuestras necesidades? Porque nuestro ser, lo único que puede llenarlo es el eterno. Nuestro ser necesita eternidad. Dios ha puesto esa eternidad en nosotros y la única forma o el único que puede llenarlo es el eterno. ¿Y quién es el eterno? Dios. Dios. Entonces, para que la salvación venga a nosotros, ¿qué necesitamos? Ya Jesucristo hizo su sacrificio en la cruz, ya pagó el precio, ya esa historia ya pasó en la actualidad. Para que la salvación pueda llegar a un hombre o una mujer, ¿qué se necesita? Creer. Tener un Arrepentimiento, encuentro creer y aceptar a Jesús. Muy bien, tener un encuentro con Dios, con aceptar al Dios. Señor. Muy bien. ¿Cómo se puede Arrepentirse tener eso? A través Creyendo. de... a través de la fe. Muy bien, muy bien. Pero ¿qué va a instrumentalizar el Señor para que eso ocurra? ¿Qué necesita el Señor para que eso ocurra? Alguien que Recibir a motive a la otra Jesús. persona. Alguien que lleve el mensaje de salvación. Mm, ¿Por qué usted y yo somos salvos? Por la obra redentora de Cristo. Pero, Ujú. ¿qué fue lo que Dios utilizó? A una persona, Un medio, una persona. o una Amén. mujer, o un hombre que te llevó el mensaje de salvación. Amén. Quizás fueron muchos que estaban ahí, y Ujú. de alguno de todos ellos, boom, tú rendiste tu vida a Jesús. Entonces, Ujú. esto es importante entender que lo que necesitamos es un mensajero. Amén. Lo que el Ujú. mundo necesita es un mensajero. ¿Y cuál es el mensaje? La El evangelio. salvación. La La salvación. salvación. La salvación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el bosquejo? O sea, ¿qué es lo que vamos a aprender? Número uno, ¿quién lo lee? El punto El de punto de vista vista. de Dios. Muy bien, el tema 2. La iglesia y su perspectiva evangelizadora. Tema 3. El El hombre y hombre su y su necesidad. Tema 4. la La responsabilidad individual. responsabilidad individual. Muy bien, estos son los temas que vamos a aprender. Estos son los temas. Estamos en la introducción de la lección y estos son los temas que vamos a ver, ¿ya? Ahora, dentro de los temas
Hay un objetivo del por qué vamos a estudiar esto. O sea, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué es lo que usted al final de esta lección va a manejar? Número uno, la perspectiva, conocer la perspectiva divina sobre el evangelismo. ¿Qué dice Dios acerca del evangelismo? Comprender la obra evangelística de la iglesia, identificarse, o sea, tener esa carga plenamente con la condición humana y tomar conciencia de la responsabilidad humana. Esto es lo que vamos a aprender en esta lección. ¿Hay alguna pregunta por el momento? Todo bien. No, ¿Estamos bien? Perfecto. Todo Entonces, bien. arranquemos con la primera clase. Y el tema es El punto de vista de punto de Dios. vista de Dios. Punto de el vista de Dios. punto de vista de Dios. ¿Cómo Dios nos mira? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la perspectiva eterna de Dios para la humanidad y la redención de ella? Veamos primero lo que nos dice Juan 3:16. Esto ustedes se lo tienen que saber de memoria. Esto sí tiene que tenerlo en su corazón y es nuestro versículo ancla que habla del plan redentor y salvador. ¿Quién puede leerlo? Juan 3:16. Por ahí he escuchado que está Jairito. Jairo, ¿lo puedes leer? Porfa. Claro, claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no se pierda más que. Tenga vida Tenga eterna. vida eterna. Vida eterna. ¿Qué es esto? ¿Qué refleja Juan 3:16? El plan de salvación. El plan El plan de salvación. redentor. El plan de Dios. El plan de Dios. Pero veamos entonces cómo es el plan de Dios. ¿Dónde se planificó este plan? Y eso nos va a llevar a Génesis 3:15, donde dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Yo quiero que entiendan en qué etapa del proceso de la Biblia estamos acá. Y es el momento en que Adán y Eva están fuera, son sacados del Edén, y el Señor comienza a hablar a cada uno, al hombre, a la mujer y a Satanás, las consecuencias de su pecado. Entonces, aquí esta palabra es para Eva. ¿Estamos acá? Ujú. Esta es una palabra, aquí el Señor le está hablando a Eva y le dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer. Esta es una palabra entre Eva y Satanás. La hostilidad está entre la mujer y ¿quién más? En otra versión dice Y enemistad, Dios. ¿verdad? Enemistad, correcto. Pondré hostilidad, enemistad, ¿entre quién? Entre, Entre la entre Entre mujer Satanás y Eva. Satanás y Eva, correcto. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y su descendiente, perdón, te golpeará la cabeza. Ahora, si se fijan, dice que también Satanás tendrá descendientes. ¿Quiénes son esos descendientes de Satanás? Los demonios. demonio. Ángeles Los caídos. hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los hijos de Los, desobediencia. los que no van a ser salvos por causa de su desobediencia, por no rendir su vida a Cristo. Cristo. ¿Sí entendieron eso? Amén. Sí. Entonces, Amén. su descendencia te golpeará la cabeza. Mm. ¿Quién es la descendencia de la mujer? ¿Quién es ese que golpeará la cabeza? Jesús. Todos nosotros. Es Jesús, muy bien. Y tú le golpearás el talón. ¿Por qué? Porque lo iba a sacrificar, el plan de la muerte. Pero él vencería resucitando al tercer día. Entonces, ¿qué refleja Génesis 3:15? El plan. El plan. Ujú. Aquí tenemos el plan. Pero si vamos más adelante, Gálatas 4:4, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Cuándo se cumplió el qué? el tiempo. Ok, Tiempo. entonces, en Génesis 3:15, ¿qué tenemos? El plan El redentor. plan. ¿Y en Gálatas 4:4? El cumplimiento. El cumplimiento. El cumplimiento del plan. Entonces, esto es lo que revela el corazón del Señor. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? Hablemos de eso. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Cuál es el plan de Dios? Que ninguno se pierda. Salvarnos y que tengamos vida Bien, eterna. que nadie se pierda, que nadie Que se pierda. tengamos vida eterna. Y aunque este no es, va ligado a un tema, pero no va con la clase ahorita a profundizar, es el tema de la predestinación.
No sé si ustedes han escuchado esto, que algunos dicen, bueno, como ya estamos destinados, ¿para qué vamos a evangelizar? Vamos a ver quién es el que va a ser salvo y quién no. Mejor no evangelicemos y que el Señor los traiga. No es ese el plan. ¿Cuál es el plan? Que todos seamos llamados al arrepentimiento. Que todos seamos salvos. Ese es el corazón de Dios. Ese es el plan global. ¿Perdón? Sería el plan global. El correcto, Jair. El Señor ama a todo el mundo, pero no todos quizás van a estar dispuestos a entregar su vida. Es correcto. Pero el corazón del Padre es ese. Así es. Ya, el corazón del Padre es ese. Ese es el propósito. El poder alcanzar. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? El plan es la salvación. ¿Y el propósito? Que todos vengamos a arrepentimiento, que todos seamos salvos. El Dice- propósito. Ajá. El verso de Juan 3:17, para que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es utilizar al hombre redimido para alcanzar al que está perdido. Amén. ¿Ya entendieron? Sí. El plan de Dios es la salvación. Y el propósito es utilizar al hombre que fue redimido para poder llevar el mensaje de salvación a los demás. ¿Sí? Entonces, Amén. ¿cuál es el método de Dios para conquistar al hombre? Que nosotros los creyentes llevemos el mensaje. Así es. Mire este versículo, me encantaría. Préstele atención. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. No es a través de la sabiduría humana que conocen a Dios, sino ¿qué fue lo que usó? Dice Pablo. Predicación. Nuestra predicación. O sea, ¿qué necesitamos llevar nosotros? Predicación. El mensaje. ¿Qué mensaje? El de El plan de El salvación. mensaje de salvación. Ese mensaje de salvación para muchos es ridículo. Y ahí lo dice Pablo. Pero el objetivo es salvar ¿a quiénes? A los que creen. Porque la salvación viene a través de la... Creer. Muy bien, muy bien. Qué buenos estudiantes son ustedes, hombre. La próxima dan ustedes la clase. Ahora, ¿cómo podemos desglosar Juan 3:16? ¿Cuál es el mensaje que nos da Juan 3:16? Número 1. Dios amó al Dios mundo. amó al mundo, Dios Muy amó bien. al mundo. ha dado, Número 2. Dio a su ha hijo. dado así, Dado a su Ha hijo. dado a su hijo, o sea, lo entregó, ¿verdad? se lo ofreció. Sí. Ujú, Lo ofreció, correcto. ujú. Y luego Bien. vino el hijo, ¿para qué? Para salvar Para- al mundo. Salvar al Para mundo. salvar al mundo. ¿A través de qué? De su muerte y su resurrección. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje transmitido? ¿Cuál es el mensaje que el Señor nos está transmitiendo? Número 1, creer en Jesús para no perdernos, sino ¿para qué? Para Para la salvarnos. salvación. Esto muestra el deseo del Padre de poder salvarnos. Entonces, la salvación viene a través de creer en Jesús. Jesús vino para no perdernos, sino para Salvarnos. Salvarnos. ese es el mensaje que tenemos que dar a las personas. Que a través de creer en Jesús somos salvos. Que Jesús no vino a condenarnos. El objetivo, el plan del Señor no fue para condenación. O sea, Jesús no vino para... salvación. Vino para salvación. Correcto. ¿Cuál es el mensaje transmitido? Que Jesús no vino a condenar, sino a salvar A salvar. mediante de el creer. Amén. 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 Ahora, ya terminamos el primer tema. ¿Ya vieron qué rápido?